La trayectoria histórica de la Hermandad Blanca a través de los siglos. Vlad Basov. Traducido por Kot Kudiak. Primer libro. Parte 5. Krishna y sus enseñanzas. Un camino para la elevación de las almas humanas. En todos los discursos, 18 en número, de que consta el Bhagavad Gita, Krishna da diferentes métodos por los cuales las almas pueden alcanzar la perfección entrando en comunión con el Logos, el verbo cósmico, que se manifiesta en Krishna. En cada discurso individual se da un método específico, se indica una vía del gran sendero general. En las líneas que siguen señalaré lo que es más característico de cada una de estas vías del camino hacia la alta cumbre de la perfección. Pero antes de entrar en la vía de la perfección, se experimenta una gran lucha interior, que se describe en el primer discurso titulado La desesperación de Arjuna. El segundo discurso se titula Yoga a través de Sankhya. Este es uno de los 6 sistemas de la filosofía hindú, enseña sobre la evolución. Este camino se expone en la segunda charla. Krishna le dice a Arjuna, esta enseñanza que te estoy dando hoy es de acuerdo al Sankhya. Escúchala ahora según el yoga, otro de los 6 sistemas de la filosofía hindú, que enseña sobre la meditación. E impregnado por ella desecharás las cadenas de las obras. Todo lo que hacemos en la tierra nos ata a ella, a menos que lo hagamos por deber, por amor. En este discurso, Krishna expone primero la doctrina de la inmortalidad del espíritu humano, que es eterno y no puede ser destruido. Dice, no nace, ni muere, ni, siendo, dejará jamás de ser. No nacido, infinito, eterno, antiguo, no puede ser matado. Contempla por igual el placer y la angustia, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota, prepárate para la batalla. Así no cometerás pecado. En este pensamiento se enseña que el hombre recoge de todo la experiencia necesaria para su desarrollo y elevación. Los Vedas hablan de las 3 cualidades o formas de energía. Sattva, ritmo, armonía, pureza. Rajas, movimiento, actividad, pasión. Tamas, inercia, oscuridad, ignorancia. Elévate por encima de estas 3 cualidades, por encima de los pares de opuestos, siempre fortalecido en la pureza, indiferente a la posesión, lleno del ser. Los Vedas son tan útiles al iluminado como un cántaro de agua en medio de un lugar todo inundado de agua. Presta atención solo a la acción, pero no a su fruto. Por lo tanto, no dejes que el fruto de la acción te sirva de estímulo, pero no te apegues a la inacción. Haz todas las cosas, permaneciendo fundido en lo divino y renunciado a todo apego, siempre igual en el éxito y en la desgracia. Los sabios, fundidos en la razón pura, renuncian a los frutos de sus actos y, liberados de las ataduras del nacimiento, van a una morada dichosa. Y aquel cuya mente está libre de ansiedades en medio de las penas, indiferente en medio de los placeres, libre de pasiones, miedo e ira, es llamado sabio de mente establecida. Los sentimientos violentamente agitados distraen poderosamente la mente incluso del sabio, aunque él está en control. Habiendo conquistado todos los sentimientos, debe sentarse en armonía, y el ser su meta suprema. El que domina sus sentimientos, su entendimiento está sobre una buena base, el yo disciplinado, moviéndose entre los objetos sensuales, con los sentimientos libres de toda atracción y repulsión, dominado por el yo, alcanza la paz, nirvana. En medio de esta paz se extinguen todos los tormentos, pues para aquel cuyo corazón está pacificado, la mente alcanza pronto el equilibrio. Para el inarmónico no puede haber ni razón pura ni concentración. Quien no tiene concentración no puede tener paz, y quien no tiene paz, ¿cómo puede experimentar la bienaventuranza? Tercera charla, yoga a través de la actividad. Krishna dice, en este mundo hay 2 caminos, como he dicho. El camino del yoga a través del conocimiento de los sannyasins. Y el camino del yoga a través de la actividad de los yogis. Uno no puede alcanzar la libertad de la actividad absteniéndose del trabajo, ni puede elevarse a la perfección mediante la negación. Y difícilmente se puede permanecer un momento en la inactividad, pues todo hombre está irreprimiblemente impulsado a la actividad por las cualidades inherentes a su naturaleza. Aquel que ha conquistado sus órganos de acción, pero con su mente descansa en los objetos del sentimiento, tal hombre engañado es llamado un hipócrita. Sin embargo, aquel que controla los sentimientos con la mente y cuyos órganos de acción están libres de apego, tal persona realiza yoga mediante la actividad, y es digno.
Haz obras rectas, pues la actividad está por encima de la inactividad, y no puedes mantener tu cuerpo sin trabajo. Con sacrificio alimentad a los santos, que los santos os alimenten a vosotros. Así alimentados mutuamente, alcanzaréis el bien supremo. Pues alimentados por el sacrificio, los resplandecientes os concederán las alegrías que deseáis. Un ladrón, en verdad, es aquel que disfruta de lo que da sin devolver nada. Los justos que se alimentan de los restos del sacrificio están libres de todo pecado. Pero los malvados, que preparan comida solo para sí mismos, en realidad están comiendo pecado. Las criaturas se sostienen con el alimento viene de la lluvia viene del sacrificio, y el sacrificio viene de la actividad. Sabed además que la actividad viene de Brahma, y Brahma viene de lo imperecedero. Así, el Eterno, que todo lo impregna, reside eternamente en el sacrificio. Cuarto discurso. Yoga a través de la sabiduría. Cuyas acciones están libres de deseos, cuyas acciones arden en el fuego de la sabiduría, a este los sabios llaman sabio. Desechando todo apego al fruto de la actividad, siempre contento, sin buscar apoyo en ninguna parte, no hace nada aunque actúa. El que no espera nada, con la mente y el yo refrenados, desechando toda esperanza, actuando solo con el cuerpo, tal persona no peca. Aquel que está satisfecho con todo, que adquiere sin esfuerzo, libre de los pares de opuestos, sin envidia, equilibrado en el éxito y la pérdida, aunque actúe, no está atado. Cuyo afecto está muerto, armonizado con pensamientos establecidos en la sabiduría, y cuyos actos son sacrificios, a tales actos se funde de inmediato. El Eterno sacrifica, al Eterno irá, en verdad, aquel que en sus obras medita en el Eterno. En los versículos siguientes, después de enumerar las diferentes clases de sacrificios, Krishna dice, muchos y variados son los sacrificios así ofrecidos ante el Eterno. Sabed que todos ellos nacen de la actividad, y sabiendo esto, seréis libres. El sacrificio de la sabiduría es mejor que cualquier otro sacrificio de objetos. Todas las obras en su totalidad se completan en la sabiduría. Aprende esto por el discipulado, por el estudio y por el servicio. Los sabios que ven la luz de las cosas, están iluminados en la sabiduría. Cuando aprendas esto, ya no caerás en este engaño. Porque a través de este conocimiento verás a todos los seres sin excepción, en ti mismo, es decir, en mí. Aunque seas el mayor pecador entre todos los pecadores, navegarás sobre el pecado en la barca de la sabiduría. Quien está lleno de fe alcanza la sabiduría, al igual que quien domina sus sentimientos, y cuando alcanza la sabiduría, entra instantáneamente en la paz suprema, nirvana. La quinta charla se llama Yoga a través de la renuncia. La renuncia a la actividad y el yoga a través de la actividad conducen por igual al bien supremo. De los dos, el yoga a través de la actividad es seguramente mejor que la renuncia a las obras. Los niños, no los sabios, hablan de sannyas y yoga como diferentes, pues quien está plenamente establecido en uno alcanza los frutos de ambos. El que actúa abandonando todas las obras al Eterno, y desechando todo apego, es tan intocable al pecado como la hoja de loto lo es al agua. Aquel que me conoce como alguien que se deleita en el sacrificio y la compañía estricta, que me conoce como el poderoso soberano de todos los mundos y como el amante de todos los seres, va a la paz, nirvana. El sexto discurso se llama Yoga a través de la auto-sumisión. Que el que aspira exalte al sí mismo a través del sí mismo, y que el sí mismo no caiga en el desaliento, pues en verdad el sí mismo es el amigo del sí mismo así como su enemigo. El sí mismo es el amigo del sí mismo en aquel en quien el sí mismo es derrotado por el sí mismo. Pero para el yo desobedecido, el yo se convierte de hecho en un enemigo implacable. El yo superior está con aquel que es controlado, tranquilo e igual en el frío y el calor, en el placer y la pena, y en el honor y la deshonra. Verdaderamente el yoga no es para el que come mucho o se abstiene en exceso, ni para el que duerme mucho o está ocioso. El yoga destruye todo sufrimiento en aquel que es moderado en la comida y reservado, moderado en el trabajo, moderado en el sueño y la vigilia. Cuando su pensamiento sumiso está clavado dentro de sí mismo, libre de todo anhelo, entonces se dice que está armonizado. Es ciertamente difícil vencer a la mente, pero puede ser subyugada por el ejercicio constante y por el desapasionamiento. El yoga es difícil de alcanzar para aquel que no ha conquistado su yo, pero aquel que ha subyugado su yo puede alcanzar el yoga dirigiendo correctamente las energías.
De todos los yogis, aquel que está lleno de fe, con el yo interior rebosando en mí, es a quien considero el más completamente armonizado. La séptima charla se llama Yoga a través del conocimiento discriminativo. Con la mente concentrada en mí, practicando yoga, tomando refugio en mí, me conocerás completamente sin ninguna duda. Escucha esto de mí ahora. Yo te revelaré este conocimiento y sabiduría en su plenitud. Una vez que lo conozcas, no necesitarás conocer nada más. Entre los miles de personas, apenas uno se esfuerza por la perfección, y de los buscadores exitosos, apenas uno conoce mi esencia. Conoce que no hay nada más elevado que yo. Conóceme como la semilla eterna de todos los seres. Yo soy la mente de los dotados de inteligencia y el esplendor de todas las cosas maravillosas. Yo soy todo lo bueno, bello, poderoso y verdadero. Todo este mundo, velado por la naturaleza de las tres cualidades, no me conoce. Yo soy por encima de ellos lo imperecedero. Es difícil penetrar esta ilusión divina mía causada por las cualidades, y aquellos que vienen a mí pasan a través de la triple cubierta de malla. Tampoco todos pueden encontrarme envuelto en mi creación, engaño. Este mundo engañado no me conoce. Debido al engaño de los pares de opuestos, lo que surge de la atracción y la repulsión, todos los seres vagan por el universo en el engaño total. Pero los hombres de acciones puras, en quienes ya no hay pecado, libres de los engañosos pares de opuestos, me conocen y me adoran, fieles a sus objetos. Aquellos que se han refugiado en mí y buscan la liberación del nacimiento y la muerte, conocen al Eterno, todo autoconocimiento y toda actividad. La octava charla se titula Yoga a través de lo indestructible, lo supremo, lo eterno. Lo indestructible, lo supremo, esto es lo eterno. Su naturaleza esencial se llama autoconocimiento. La emanación que es la causa de la generación de los seres se llama actividad. Aquel que, al dejar su cuerpo, parte con un pensamiento de mí, a la hora de la muerte, entra en mi ser. No hay duda al respecto. Cualquier ser en el que un hombre piensa al dejar el cuerpo, a ese ser va, reconciliando su naturaleza con él. Por lo tanto, piensa siempre solo en mí. Con la mente y la razón residiendo en mí, llegarás a mí sin duda. Aquel que medita constantemente en mí sin pensar en nada más, fácilmente llega a mí. Él, el Espíritu Supremo, puede ser alcanzado solo por la devoción firme a Él. En Él moran todos los seres, Él lo impregna todo. El noveno discurso se titula Yoga a través de la ciencia real y el secreto real. A ti, oh desprejuiciado, te revelo ese secreto más profundo, la sabiduría unida al conocimiento, que, cuando conozcas, te liberará del mal. Esta es la ciencia real, el secreto real, el purificador supremo. Con perspicacia, según la rectitud, se cumple muy fácilmente. Las personas sin fe en este conocimiento, cuando no llegan a mí, vuelven a los caminos de este mundo de muerte. Por mi naturaleza y manifestada yo impreño todo este mundo. Todos los seres tienen su raíz en mí, pero mi raíz no está en ellos. Y los seres que están enraizados en mí, con acento agudo ese es mi reino del yoga. El soporte de los seres, aunque no esté enraizado en ellos, mi ser es su verdadera causa. A aquellos que me adoran solo a mí sin pensar en nada más, a aquellos que están siempre equilibrados, les otorgo completa seguridad. Hagas lo que hagas, comas lo que comas, sacrifiques lo que sacrifiques, dones lo que dones, realices la hazaña que realices, hazlo como ofrenda a mí. Así te liberarás de las cadenas de la actividad, lo que da buenos y malos frutos. Solo equilibrado por el yoga de la renuncia, vendrás a mí cuando estés libre. Sumerge tu mente en mí, dedícate a mí, ofréceme sacrificios, adórame. Así, habiendo alcanzado la armonía contigo mismo, llegarás a mí, teniéndome como tu meta suprema. La décima charla se titula Yoga a través del reinado. Los muchos devas radiantes así como los grandes rishis no conocen mi aparición, pues yo soy el principio de todos los devas radiantes y de los grandes rishis. Aquel que me conoce como el no nacido, el engendrado gran señor del mundo, solo él entre los mortales, no engañado, está libre de todo pecado. Todos los seres proceden de mí. Los 7 grandes rishis, los 4 antiguos, los 4 kumaras o jóvenes vírgenes, los más altos en la jerarquía oculta de esta tierra, así como Manu nacieron de mi naturaleza y mente, y ellos a su vez dieron nacimiento a esta raza. Aquel que conoce la esencia de este yoga real mío está equilibrado por una fe firme. De esto no hay duda.
Yo soy el ser, universal y residente en los corazones de todos los seres, el principio, el medio y el fin de todos los seres. Y lo que es la semilla de todos los seres soy yo, ni hay en ninguna parte nada, móvil o no, que pueda existir fuera de mí. No hay fin para mis divinos poderes, lo que te he dicho solo indica mi infinita gloria. Todo lo que es glorioso, bueno, bello, poderoso, sabed que procede de un fragmento de mi grandeza. Al impregnar todo el universo con una partícula de mí mismo, resido en el canto. La 11ª charla se titula Yoga viendo la forma universal. Arjuna dice, oh Dios Supremo, me gustaría ver tu forma omnipotente. Si crees que puedo verla, entonces, oh Señor Dios, muéstrame tu ser imperecedero. El bendito dijo, he aquí una forma mía 100 veces, 1000 veces, múltiple en apariencia, divina y múltiple en patrones y en apariencia. Contempla todas las filas angélicas, contempla muchas maravillas, nunca antes vistas por ti. Contempla hoy aquí el universo entero, móvil e inmóvil, entero y unido en mi cuerpo, junto con todo lo demás que quieras ver. En verdad te digo que no puedes contemplarme con estos ojos tuyos. Ojos divinos te doy, acepta mi yoga real. Y Arjuna contempla el universo entero con todos sus seres con su vista espiritual, como el cuerpo de Dios manifestado en Krishna, y dice, si el brillo de billones de soles brillara de repente en el cielo, se asemejaría a la gloria de este gran espíritu. Vio todo el universo, subdividido en diferentes partes, descansando unido en el cuerpo del Señor de los dioses, y dice, en tu forma, oh Dios, veo a los dioses, a todos los seres en orden con sus distinciones, y a Brahma, el Señor en su trono de loto, y a todos los rishis y serpientes divinas con muchas bocas, ojos, manos, pechos, en todas partes te veo a ti el ser infinito, ni fuente, ni principio, ni medio, ni fin te encuentro, oh Dios infinito. Como un hombre antiguo pienso en ti. Causa primordial, Brahma no es tan grande, Dios infinito de los dioses, palabra universal, imperecedera, eterna Sat, Asat, primero entre los dioses, hombre antiguo. Cuando los ojos espirituales de Arjuna se cerraron a petición suya, después de haber contemplado la forma divina, el bendito dijo, Arjuna, has visto por mi voluntad, la forma más elevada así revelada a través del yoga. Brillante, omnipenetrante, infinita, primera, que nadie más que tú ha visto. Uno no puede alcanzar esta forma por los Vedas, por el sacrificio, por las limosnas, por las obras, por la austeridad o por la ciencia. Es muy difícil ver esta forma mía que tú contemplas. De hecho, los devas radiantes siempre anhelan ver esta forma mía. Y nadie puede verme como tú me has visto. Ni por los Vedas, ni por la abstinencia, ni por la limosna, ni por el sacrificio. Solo a través de la devoción a mí puede uno contemplarme y conocerme y ver mi esencia y entrar en mí. Aquel que hace obras por mi causa, cuyo mayor bien soy yo, devoto a mí, libre de apego, libre de odio hacia cualquier ser, él entra en mí. El 12º discurso se titula Yoga a través de la devoción. Aquellos que me entregan todas sus obras y confían en mí, y me honran contemplándome, unidos a través del yoga con un corazón lleno. A estos yo los levanto rápidamente del océano de la muerte una vez que sus mentes se fijan en mí. Pon tu mente en mí y deja que tu mente entre en mí, entonces seguramente vivirás en mí para siempre. Si no eres capaz de fijar tu mente firmemente en mí, entonces mediante la práctica del yoga procura alcanzarme. Y si no puedes acostumbrarte al ejercicio constante, entonces entrégate a mi servicio, haciendo todo por mi causa alcanzarás la perfección. Si ni siquiera para esto tienes fuerzas, entonces busca refugio en la unión conmigo, renuncia a los frutos de tus actos y refrena tu yo. Verdaderamente lo mejor es la sabiduría, no te arrepientas de tus constantes esfuerzos. Mejor que la sabiduría es la contemplación. Mejor que la contemplación es la negación del fruto de la actividad. Después de la negación viene la paz. La 13ª charla se titula Yoga a través del discernimiento del campo y del conocedor del campo. Arjuna dice, materia y espíritu, el campo y el conocedor del campo, la sabiduría y lo que ha de ser conocido, estas cosas me gustaría aprender. El bendito respondió, este cuerpo es llamado el campo. Así enseñan los sabios. Conóceme como el conocedor del campo, de todos los campos. La sabiduría es el campo y el conocedor del campo, eso es la sabiduría en mi opinión. ¿Qué es este campo y de qué naturaleza? ¿Cómo se modifica? ¿De dónde es y cuáles son sus poderes? Escúchame ahora brevemente.
Los grandes elementos y la individualidad, la mente así como lo manifestado, los 10 sentidos y los 1 y 5 pastos de estos sentidos, los 5 órganos de cognición o los sentidos, los 5 órganos de actividad y la mente y los objetos conocibles por los 5 sentidos. Deseo, aversión, placer, angustia, cuerpo, entendimiento, dureza, todo esto esboza brevemente la imagen del campo y sus modificaciones. Señalaré lo que debe ser conocido, lo que, siendo conocido, es sugerido por la inmortalidad, la eternidad superior sin principio, que no es ni el ser ni el no ser. Él, el gran y manifestado, habita en el mundo, lo envuelve todo y lo sostiene todo, libre de cualidades, goza de cualidades. Debe ser conocido como el sustentador de los seres. Él absorbe, él hace surgir. Él es la luz de todas las luces, dicen, estando más allá de la oscuridad, la sabiduría, el sujeto de la sabiduría, lo que a través de la sabiduría debe ser alcanzado, él se mueve en los corazones de todos. Así brevemente te he hablado del campo, la sabiduría, el objeto de la sabiduría. El devoto de mí sabiendo esto, entra en mi ser. Todo ser nace del campo y es un conocedor del campo. El Dios Supremo está sentado igualmente en todos los seres, imperecedero en lo corpóreo. Quien así ve, ve. El que ve verdaderamente que el mismo Señor mora igualmente en todas partes, no destruye el yo por sí mismo y así camina en la vía suprema. Cuando uno capta la existencia múltiple de los seres como arraigada en el uno y brotando de él, entonces alcanza lo eterno. Así como el sol ilumina toda la tierra, así el Señor del campo ilumina todo el campo. Quien, con los ojos del sabio, capta esta diferencia entre el campo y el conocedor del campo y la liberación de los seres de la materia, va al anciano de los días. La 14ª charla se titula Yoga mediante la superación de las 3 cualidades. Armonía, movimiento, impulso, sattva, rajas y tamas, son cualidades nacidas de la materia. Atan firmemente al indestructible habitante del cuerpo a la carne. De estas, la armonía, debido a su incorrupción, santidad y salud, ata a través del apego a la dicha y a la sabiduría. El movimiento, la naturaleza pasional, es la fuente del apego y la sed de vida, que ata al habitante del cuerpo a través del apego a la actividad. Pero la inercia, el conocimiento, el vástago de la ignorancia, es el delusor de todos los moradores del cuerpo. Se une a través de la despreocupación, la disipación y la indolencia. En algún lugar prevalece la armonía, en algún lugar el movimiento y la inercia, en otro lugar el movimiento vence a la armonía y a la inercia, en un tercer lugar la inercia vence a la armonía y al movimiento. Cuando la sabiduría como luz sale por todas las puertas del cuerpo, entonces podemos saber que la armonía aumenta. La glotonería, la energía que fluye hacia afuera, la realización de actos, la inquietud, el deseo, estos son los frutos del aumento del movimiento. La oscuridad, la fosilización y el descuido, y también la ilusión, estos surgen de la inercia aumentada. La sabiduría nace de la armonía, la glotonería nace del movimiento, y el descuido y la ilusión, así como la irreflexión, nacen de la inercia. Se elevan los que moran en la armonía, el activo mora en el medio, y el inerte desciende envuelto en las cualidades más repugnantes. Cuando el morador del cuerpo supera estas 3 cualidades de las que proceden todos los cuerpos, se libera del nacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, entonces bebe el néctar de la inmortalidad. Y aquel que me sirve exclusivamente mediante el yoga de la devoción, habiendo trascendido las cualidades, está capacitado para llegar a ser uno con el Eterno. Porque yo soy la morada del Eterno y del néctar imperecedero de la inmortalidad, de la rectitud eterna, de la bienaventuranza ilimitada. El 15º discurso se titula Yoga alcanzando el Espíritu Supremo. Este camino del Espíritu Supremo puede buscarse más allá, y no hay vuelta atrás en él cuando se comienza. Quien se adentra en él va verdaderamente a ese hombre primordial de quien brota el antiguo poder. Libre de orgullo y engaño, conquistador del vicio, vive siempre en el ser, con el deseo domado, libre de los opuestos gemelos conocidos como placer y pena. El vagabundo sigue sin engaño este camino indestructible. 2 son las energías de este mundo, la destructible y la indestructible. Todos los seres son la energía destructible. Lo inmutable se llama indestructible. La energía suprema es realmente lo que se llama el Ser Supremo, que lo impregna todo y sostiene los 3 mundos. Y debido a que estoy por encima de la energía destructible y también estoy por encima de la indestructible, en los Vedas se me llama el Espíritu Supremo.
Aquel que no engañado así me conoce, como el Espíritu Supremo, me adora con todo su ser. Así te he revelado lo que es la enseñanza más secreta. Aquel que sabe esto se convierte en un iniciado y ya ha hecho su trabajo. El 16º discurso se titula Yoga distinguiendo entre lo divino y lo demoníaco. Intrepidez, pureza de vida, constancia del yoga a través de la sabiduría, caridad, autocontrol, sacrificio, estudio de las escrituras, abstinencia estricta y veracidad, inofensividad, veracidad, ausencia de ira, abnegación, el amor a la paz, la ausencia de perversidad, la compasión por los seres vivos, el desamor, la mansedumbre, la modestia, el no aferramiento, el vigor, la firmeza, la ausencia de envidia y soberbia. Estas son las cualidades de quien ha nacido con cualidades divinas. La hipocresía, la presunción y el engreimiento, la ira, así como la grosería y la desconsideración son las cualidades de los que nacen con cualidades demoníacas. Las cualidades divinas están destinadas a liberar y las demoníacas a atar. La creación en este mundo es doble, divina y demoníaca. Lo divino ha sido descrito en detalle, escucha de mí ahora acerca de lo demoníaco. Los hombres demoníacos no conocen ni la actividad correcta ni la abstinencia correcta, ni la castidad ni la decencia, ni siquiera la verdad está en ellos. Dicen, el universo es sin verdad, sin fundamento, sin Dios. Sosteniendo estos puntos de vista, estas almas caídas, con poca perspicacia y con actos crueles, vienen como enemigos a traer la destrucción al mundo. Entregadas a deseos insaciables, poseídas por la vanidad, la presunción y el engreimiento, manteniendo ideas perversas por engaño, actúan con intenciones impuras. Entregados a un pensamiento insondable cuyo fin es la muerte, considerando la satisfacción de los deseos como la meta suprema, sintiendo confiadamente que eso es todo. Sometidos a cientos de ataduras de expectativas, entregados a la lujuria y la ira, se apresuran a alcanzar por medios ilícitos grandes riquezas para obtener placeres sensuales. Abrumados por una multitud de pensamientos, enredados en la red del engaño, entregados a las diversiones de los deseos, caen precipitadamente en un horrible infierno. Engreídos, arremolinados, llenos de altivez, embriagados de riquezas, realizan sacrificios orales para el espectáculo, en contra de las ordenanzas de la Escritura. Entregados al egoísmo, al poder, a la insolencia, a la lujuria y a la ira, estos malvados me detestan tanto en el cuerpo de los demás como en el propio. A estos odiosos, despiadados, los peores entre la gente del mundo, yo siempre los arrojo en vientres demoníacos. Arrojados a vientres demoníacos, engañados nacimiento tras nacimiento, no me alcanzan y fracasan en pozos sin fondo. 3 son las puertas de este infierno destructivo para uno mismo: la lujuria, la ira y la avaricia. Que los hombres huyan de ellas. Quien se libera de estas 3 puertas de las tinieblas realiza su felicidad, alcanza la meta más elevada. Quien rechaza la ley prescrita de las Escrituras y sigue los impulsos de los deseos, no alcanza ni la perfección, ni la felicidad, ni la meta más elevada. Por tanto, que las Escrituras sean para ti una autoridad que te muestre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Cuando hayas aprendido lo que prescriben las Escrituras, debes trabajar en este mundo. El 16º discurso se titula Yoga por subdivisión de la triple fe. Triple es la fe innata de los encarnados por naturaleza, pura, apasionada y oscura. Escúchalas ahora. La fe de cada uno se forma según su propia naturaleza. El hombre está hecho de su fe. Es lo que cree. Los puros adoran a los devas radiantes, los apasionados, a los gnomos y a los gigantes, los oscuros sirven a los espíritus y a las huestes de los espíritus de la naturaleza. Aquellos que se aventuran en una abstinencia estricta, no prescrita por las Escrituras, llevados por la vanidad y el egoísmo, e incitados por el poder de sus deseos y pasiones, atormentando ignorantemente a la totalidad de los elementos que forman el cuerpo y a mí también que habito en el cuerpo interior, sabed que estas gentes son naturalezas demoníacas. El alimento agradable a cada hombre es también el triple, como lo son el sacrificio, la abstinencia y la limosna. Escucha también su diferencia. El alimento que da vitalidad, energía, fuerza y salud, gozo y alegría, es delicioso y dulce, nutritivo y agradable. Este alimento es preferido por los puros. Los apasionados anhelan la comida que es amarga, agria, salada, caliente, picante, seca y reseca, que causa dolor, pena y enfermedad. Aquello que es viejo y marchito, podrido y corrupto, agrio e impuro, es el alimento por el que los oscuros tienen glotonería.
El sacrificio se considera entonces desde este triple punto de vista, así como la abstinencia y la limosna. Como sacrificio puro, la abstinencia y la limosna son las que se hacen desinteresadamente. Aum, Tat, Sat, son considerados como la triple significación del Eterno. Es por eso que aquellos que conocen al Eterno siempre comienzan con la pronunciación de Aum cada sacrificio, limosna o abstinencia como se ordena en los preceptos. Los que desean la liberación pronuncian el Taz y realizan los diversos actos de sacrificio, abstinencia y limosna sin ningún deseo de frutos. Sat se utiliza en el sentido de realidad y bondad. También la palabra Sat se usa en el sentido de una buena acción. La perseverancia en el sacrificio, la abstinencia y la ofrenda también se denomina Sat. Un acto por lo sublime también se llama Sat. Todo lo que se hace sin fe, sacrificio, ofrenda, abstinencia, se llama Asat, no es nada ni aquí ni en el más allá. La 18ª charla se titula El yoga de la liberación a través de la renuncia. Arjuna desea conocer la naturaleza de la renunciación y la entrega, y Krishna, respondiendo a su pregunta, esboza este camino diciendo: los sabios conocen la renunciación como la renuncia a los actos realizados con deseo, la renunciación la definen como la renuncia a los frutos de todos los actos. Escucha mi opinión sobre este asunto. Las obras del sacrificio, la limosna y la abstinencia no deben negarse, sino realizarse. El sacrificio, la limosna y la abstinencia son los purificadores del prudente. Pero también estas obras deben realizarse, dejando de lado todo apego y fruto. Esta es mi verdadera y mejor fe. El hombre que se entrega a sí mismo está impregnado de pureza y prudencia, libre de dudas, no odia las obras desagradables ni se apega a las agradables. Los seres encarnados, de hecho, no pueden renunciar del todo a la actividad. Pero a quien renuncia a los frutos de las obras se le llama renunciante. Entonces las tres clases de conocimiento, las tres clases de obras se determinan según la influencia de las tres cualidades. Luego se considera la triple división de la mente y la firmeza según las tres cualidades. Después habla de las tres clases de placeres y dice: no hay un solo ser en la tierra o en el cielo entre los devas radiantes que esté libre de estas tres cualidades nacidas de la materia. Entre las cuatro castas los oficios se distribuyen según las cualidades nacidas de su propia naturaleza. Luego enumera los oficios de las diferentes castas según las cualidades manifestadas y dice: el hombre alcanza la perfección cumpliendo bien su propio deber. Escucha ahora cómo alcanza la perfección aquel que se dedica a su deber. Aquel de quien los seres son emanados, quien impregna todo cuando el hombre le adora, por esto el hombre cumple su propio deber y alcanza la perfección. Cuando un hombre en el camino de la perfección alcanza un estado de paz interior, alcanza la devoción suprema en Dios. A través de la devoción conoce mi esencia. Cuando él me conoce así por la esencia, él ya entra en el pre-eterno. Realizando todas las obras continuamente, permaneciendo en mí, alcanza por mi gracia la morada eterna, indestructible. Pensando en mí, vencerás todos los obstáculos por mi gracia. El Señor mora en los corazones de todas las criaturas. Recurre a Él en busca de protección con todo tu ser. Por su gracia alcanzarás la paz eterna, una morada eterna. Así te he revelado la sabiduría más secreta que el misterio mismo. Cuando la hayas considerado plenamente, actúa como sientas. Escucha ahora mi palabra suprema, la más secreta de todas. Sumerge tu mente en mí, dedícate a mí, adórame, entonces llegarás a mí. Abandonando todos los deberes, refugiate solo en mí para que te proteja. No te aflijas, yo te liberaré de todos los pecados. Nunca debes decir esto a alguien que no tiene control y sin devoción, ni a alguien que no quiere escuchar, que habla mal de mí. Quien quiera que proclame este supremo secreto entre mis fieles, quien quiera que muestre la más alta devoción hacia mí, vendrá a mí sin duda. Aquellos que estudien esta conversación secreta nuestra, y ello mediante el sacrificio de la sabiduría, me adorarán y alcanzarán la perfección. También aquellos que estén llenos de fe, alcanzarán los momentos santos de los justos. Todos estos métodos que Krishna expone en sus conversaciones con Arjuna pueden reducirse a 5 tipos principales de métodos, que el maestro llama métodos de amor, métodos de sabiduría, métodos de verdad, métodos de rectitud y métodos de virtud.